Una madre viuda fue humillada por su comunidad cuando su pequeño hijo preguntó con lágrimas, ¿por qué nadie nos quiere? Mientras algunos la acusaban cruelmente de aprovecharse del único hombre que les tendía la mano, Sophie Bailey decidió alzar la voz por sus hijos. Gracias a una verdad expuesta con dignidad, el pueblo entero tuvo que mirar más allá del prejuicio. Pero solo escuchen cómo una simple frase de un niño cambió el destino de toda una familia. Y por qué, al final, la justicia del corazón triunfó. La lluvia golpeaba con insistencia el parabrisas astillado del viejo Chevy que Sophie Bailey manejaba con el ceño fruncido y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. El limpiaparabrisas hacía un chirrido irregular, apenas desplazando el agua. Sus manos temblaban, no solo por el frío de noviembre, sino por el peso de otro día que parecía escaparse sin tregua. Había llegado tarde otra vez, al turno nocturno de limpieza en el hospital del condado. Sabía que la supervisora ya había tomado nota y que, quizás, esta vez no la perdonaría. Pero con dos niños pequeños, sin niñera, sin apoyo y sin nadie que la esperara más allá del portón oxidado del tráiler, no podía hacer milagros. Desde que Nathan, su esposo, falleció en un accidente con el tractor en su pequeña parcela de tierra 2 años atrás, Sophie no conocía el descanso. Max, su hijo mayor, apenas hablaba de su padre. Ellie, el más pequeño, de solo 6 años, dejó de hacerlo por completo. Solo murmuraba cosas a su osito de peluche o cuando pensaba que estaba solo. Esa mañana había sido especialmente dura. Un día más de retraso en el alquiler y los hechos sin aviso, ¿me oyó, viudita? Le había gruñido el dueño del terreno, un hombre seco, sin compasión, mientras le dejaba una hoja arrugada bajo la puerta. Sophie solo había podido asentir, tragando las palabras que querían salir. No podía darse el lujo de discutir. No cuando cada centavo iba a comida, medicinas y la gasolina justa para llegar al hospital. Incluso se había deshecho de su anillo de bodas para comprarle unos tenis nuevos a Max. En la escuela, las cosas no eran mejores. Las madres la evitaban en los pasillos. Algunos padres la señalaban con miradas veladas, diciendo que siempre tenía cara de tragedia. Se corría el rumor de que Sophie usaba su historia para buscar compasión, o peor, favores. Solo un hombre parecía verla con otros ojos: el doctor Lucas Emery. Alto, sereno, con una voz tranquila que calmaba hasta a los pacientes más impacientes. Había llegado al pueblo apenas hacía 3 meses y ya despertaba todo tipo de comentarios: que era demasiado amable, que no se juntaba con nadie, que era demasiado bueno para quedarse. Pero Sophie nunca había intentado acercarse. No quería malentendidos, ni más motivos para que hablaran de ella. Sin embargo, esa tarde, al llegar al colegio con el corazón apurado y los zapatos aún húmedos, vio algo que la detuvo en seco. Eli estaba sentado solo, al borde del patio embarrado, con la carita mojada no por la lluvia, sino por lágrimas. A su lado su mochila escolar, una que ya estaba remendada con parches, estaba abierta, empapada y tirada en el barro. Unos niños se reían a la distancia. Nadie se acercaba. Nadie lo ayudaba. Sophie se arrodilló junto a él. Lo envolvió con sus brazos, sintiendo su cuerpecito temblar contra su pecho. Lo abrazó con todo lo que tenía, con toda la fuerza que le quedaba, con la rabia apretada contra los dientes. Y entonces, Eli levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, rojos, pero lo que dijo salió con una voz suave, apenas un susurro, como si costara horrores decirlo. «Mami, ¿por qué nadie nos quiere?» Sophie se quedó sin aliento, como si ese murmullo le hubiera atravesado el alma, porque en esa frase, breve y rota, cabía toda la injusticia del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de gritar. Esa noche, Sophie no pegó un ojo. Se acostó en el viejo colchón que compartía con sus hijos, arropándolos con una manta raída mientras el viento silbaba entre las grietas del tráiler. El cansancio físico era abrumador,
pero su mente no se detenía. No era por el trabajo acumulado, ni por las cuentas sin pagar que se apilaban en el cajón de la cocina, ni siquiera por la carta de desalojo doblada sobre la mesa. Era por esa pregunta. ¿Por qué nadie nos quiere? La voz de Ellie le daba vueltas en la cabeza. No tenía respuesta, ninguna que un niño pudiera entender sin que se le partiera el alma. Amaneció sin darse cuenta. Con los ojos hinchados y la garganta cerrada, se levantó antes que el sol, dispuesta a enfrentar otro día. Pero cuando abrió la puerta, lo inesperado la detuvo. Lucas Emery estaba de pie frente a ella. En sus manos, una caja con víveres. Lejos de parecer incómodo, tenía una expresión serena como si supiera exactamente lo que hacía allí. «Me enteré de lo del desalojo», dijo en voz baja. «No quiero entrometerme, pero si me dejas, puedo ayudar». Sophie sintió una punzada de orgullo, de vergüenza, de alivio, todo junto. Su primer impulso fue negarse. Nadie le debía nada. No quería limosnas. Pero la mirada del médico era diferente. No había lástima ni juicio, solo respeto y algo más, algo que no lograba nombrar. Asintió en silencio. En las horas siguientes, Lucas no solo dejó la caja, volvió con herramientas. Subió al tejado para tapar la filtración que llevaba meses goteando sobre la litera de Max. Le trajo a Ellie un abrigo grueso, nuevo, con los bolsillos llenos de caramelos de menta. Revisó las tareas escolares de los niños, les contó historias de cuando vivía en Alaska y rieron por primera vez en mucho tiempo. Sophie lo observaba todo con el corazón en la garganta. No entendía por qué él hacía todo eso y al mismo tiempo no quería que se detuviera. Pero en un pueblo pequeño, la bondad ajena muchas veces se confunde con debilidad. Unos días después, mientras Sophie trapeaba el pasillo del hospital, una mujer bien vestida se acercó con paso firme. Renee Caldwell, miembro del consejo escolar, madre influyente y voz ruidosa en redes locales. «Señorita Bailey», empezó con tono afilado, «algunos estamos preocupados. El Dr. Emery es un profesional respetado. No nos gustaría pensar que alguien, en su situación, se aproveche de su generosidad». Sophie sintió cómo la vergüenza le subía por el cuello. No respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Esa noche, el rumor ya circulaba por todo el pueblo. La viuda pobre casando al médico soltero. Los mensajes crueles no tardaron. En publicaciones anónimas la llamaban cazadora de compasión, manipuladora. Incluso, alguien editó una foto de ella saliendo del hospital con una caja de comida. El texto decía: «Algunas saben cómo ganarse el almuerzo». Sophie no cenó esa noche, ni tenía fuerzas para llorar frente a sus hijos. Solo se sentó junto a la estufa, vacía y fría, mientras Max dormía enroscado en una esquina con su tarea a medio hacer. Ellie, como si sintiera su tristeza, se le acercó en silencio. Llevaba a su osito entre los brazos, lo apretó fuerte y se le subió al regazo. Sophie lo abrazó, y por un momento pensó que él también guardaría silencio. Pero no. Ellie la miró a los ojos con esa honestidad pura que solo tienen los niños y dijo: «¿Y si ese señor fuera nuestro papá nuevo?» El mundo se detuvo, y con él todas las voces crueles, todas las miradas ajenas. Sophie no supo qué responder. Solo lo abrazó más fuerte, porque, aunque no lo dijera en voz alta, ella también lo había imaginado. Sophie se rió. Fue una risa quebrada, suave, con lágrimas en los ojos y la voz aún temblando por dentro. «No funciona así, cielo», le dijo a Ellie, acariciándole el cabello revuelto. Pero en el fondo algo se movió dentro de ella. No era exactamente esperanza, era algo más concreto, como si la ternura de su hijo hubiera encendido una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. Al día siguiente, Sophie se vistió con su mejor blusa, una que casi no usaba porque le recordaba a su antigua vida.
Recogió el cabello con firmeza y fue directo a la escuela. Ya no con la cabeza baja, ya no con miedo. Pidió una reunión con el director y no aceptó evasivas. Entró al despacho con un sobre bajo el brazo, copias de correos, mensajes de texto de otras madres que también habían notado los empujones, las miradas, las risas crueles contra Ellie. Entregó todo con voz firme, sin elevar el tono, pero dejando claro que no pensaba quedarse callada. Mis hijos no son invisibles, y si yo tengo que ponerles voz, entonces voy a hacerlo. Cada día. Al salir, marcó un número que no usaba desde la universidad. Amanda Clark, reportera del Idaho Gazette, antigua compañera de clases. Le contó todo. No pidió lástima, solo justicia. Días después, un artículo apareció en la edición dominical del periódico local. Madre viuda defiende a sus hijos del bullying y del desprecio social. Ser pobre no me hace menos madre. Sophie no esperaba nada, pensó que sería apenas una nota al pie, pero el pueblo sí reaccionó. Madres que antes la evitaban empezaron a escribirle mensajes de apoyo. Una vecina chocó a su puerta con pan recién horneado. Una señora mayor le ofreció cuidar a los niños una vez por semana. Y en el hospital, las miradas se volvieron más suaves, más humanas. Esa misma tarde, Lucas Emery apareció en su puerta. No traía cajas ni herramientas, solo una sonrisa diferente, más personal, más cercana. Max me dijo que te gusta el durazno en almíbar, dijo con voz tranquila, casi tímida. ¿Puedo invitarte a cenar? Sophie lo miró sin saber qué decir. Dudó por un instante, por todos los motivos que la habían hecho cerrarse tanto tiempo. Pero al final, suspiró, sonrió y dijo que sí. Esa noche, por primera vez en muchos años, no se sintió sola. La cena fue sencilla. Sopa caliente, pan de maíz y duraznos en almíbar servidos con cucharitas de postre. Hablaron de libros, de música, de lo que les había dolido, y también de lo que aún soñaban. Cuando regresó a casa, Ellie la esperaba sentado en el sofá, con los ojos muy abiertos a pesar de la hora. Max dormía, pero el pequeño no quiso acostarse hasta que ella volviera. Apenas la vio entrar, se levantó de un salto, con el osito colgando de un brazo, y le preguntó con voz suave, un poco temblorosa pero firme. ¿Le dijiste que sí? Sophie sonrió y asintió. Ellie se giró hacia la ventana. No sabía que Lucas seguía allí, esperando a que ella entrara sana y salva. Y entonces, con toda la inocencia del mundo, como si llevara días ensayando esa frase en silencio, la dijo. «Por favor, cásese con mi mamá, señor. Estamos tan solos». Lucas lo oyó desde afuera. Sophie lo sintió en el pecho. Y esa noche, el silencio de tantos años se llenó de algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Pasaron apenas unas semanas, pero algo en el aire había cambiado. Los murmullos se apagaron, como si hubieran perdido fuerza frente a la verdad. Las miradas curiosas se volvieron respetuosas. Y el nombre de Sophie Bailey, que antes se susurraba con juicio, empezó a mencionarse con admiración. El director de la escuela, el mismo que antes le esquivaba la vista, pidió disculpas en una asamblea de padres. Reconoció que no se había actuado a tiempo. Prometió cambios. Y cumplió. La periodista del Idaho Gazette volvió a escribir sobre ella. Esta vez el artículo llevaba por título «El valor silencioso de una madre invisible». Hablaba de la dignidad callada de Sophie, de su lucha diaria sin escudos ni pancartas, de cómo en un mundo que aplaude lo brillante, hay madres que iluminan desde la sombra. Lucas y Sophie no corrieron. No hubo promesas apresuradas ni declaraciones exageradas. Solo tiempo compartido, gestos sencillos, conversaciones nocturnas entre café y tareas escolares. Poco a poco, algo se tejía entre ellos. Algo firme. Algo real. Max comenzó a sonreír más seguido. Jugaba al aire libre sin miedo a las burlas. Leía en voz alta para que su madre lo oyera desde la cocina. Y Elías también cambió.
Las palabras regresaron. Primero con timidez, luego con la naturalidad de un río que por fin encuentra cauce. Dejó de esconderse detrás del osito. Empezó a contarle cosas a Lucas, a hacerle preguntas, a reír con él. Y entonces, llegó la primavera. En un claro del bosque, con una manta extendida sobre el pasto y una canasta llena de duraznos en almíbar, estaban los cuatro. Max jugaba a lanzar una cometa. Ellie corría entre flores silvestres con los brazos extendidos como alas. Sophie miraba todo desde la sombra de un árbol, con el corazón lleno y tranquilo. Fue allí, sin cámaras, sin aplausos, sin adornos, donde ocurrió. Lucas se acercó, se arrodilló sobre la hierba, con una cajita de madera en las manos. Dentro, un anillo simple, hecho por él mismo, con una piedra que Max había encontrado en el río. No preparó un discurso. No hizo falta. Solo dijo una frase. Suave. Verdadera. Ellie ya me lo pidió. ¿Solo falta que tú me digas que sí? Sophie no contestó de inmediato, porque los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero no eran de tristeza, no eran de miedo. Eran de alivio, de gratitud, de amor. Asintió con la cabeza, mientras una risa dulce le escapaba entre los labios. Desde ese día, Ellie dejó de hablarle en secreto a su osito. Ya no lo necesitaba como escudo, porque por fin ya no estaban tan solos.